Bien, tenemos que resolver esta ecuación con logaritmos que tenemos aquí. Nos fijamos en que dentro de un logaritmo tenemos la raíz de x, dentro de otro x al cuadrado y dentro del otro 2 partido x. Esta ecuación la vamos a resolver para valores de x que pertenezcan a los números reales. Lo vamos a dejar por aquí apuntado. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es estudiar el dominio. ¿Dónde va a estar definida esta función? Pues aquí nos fijamos que tenemos raíz de x. ¿Dónde está definida la raíz de x? Pues en todos los valores de x que sean mayores o iguales que 0. Ahora, aquí tenemos x al cuadrado. X al cuadrado está definido para todos los números, por tanto ahí no tenemos problemas. ¿Y dónde está definido 2 partido x? Pues para todos los valores de x en los números reales menos en x igual a 0. Un denominador no puede ser 0. Por tanto, si unimos las tres condiciones, vemos que x deberá ser mayor estricto que 0, porque debe ser mayor o igual que 0, pero no puede ser 0. Además, sabemos que los logaritmos, el logaritmo de x está definido para todos los x que son mayores que 0. Por tanto, esta restricción es válida. Vamos a ponerlo por aquí. X debe ser mayor que 0. Una vez que hemos visto esto, vamos a comenzar, ahora sí, a resolver nuestra ecuación logarítmica. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues lo primero que vamos a hacer es quitarnos la raíz, porque trabajar con raíces es mucho peor. Por tanto, vamos a quitarla. Sabemos que la raíz de índice a de x elevado a b lo podemos escribir en forma de potencia como x elevado a b partido a. En este caso tenemos la raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada tiene de índice 2, solo que no es necesario ponerlo. Y esta x estará elevada a 1, solo que cuando está elevada a 1, pues tampoco es necesario de poner el 1. Por lo tanto, esta raíz cuadrada de x la podemos reescribir como x elevado a 1/2. Vale, entonces vamos a quitar la raíz de x y vamos a poner x elevado a 1/2. Esto nos va a ser útil un poco más adelante para hacer operaciones con las potencias. Vale, una vez que ya hemos hecho esto, vamos a realizar una propiedad que tienen los logaritmos. La vamos a poner por aquí y es que el logaritmo en base a... Bueno, aquí como nos fijamos, estos logaritmos no tienen base. ¿Esto qué significa? Pues que estamos trabajando con logaritmos en base 10. Entonces yo aquí tampoco la voy a poner, pero que se sepa que los logaritmos son en base 10. Entonces, si tenemos el logaritmo de a menos el logaritmo de b, esto es igual al logaritmo de a partido b. Lo he puesto así en dos líneas, pero bueno, se entiende. Logaritmo de a menos logaritmo de b igual al logaritmo de a partido b. Utilizando esa propiedad en este trozo de ecuación que tenemos nosotros, nos va a quedar como el logaritmo de x elevado a 1/2 partido x al cuadrado. Igual, vamos ya a borrar la propiedad, igual al logaritmo de 2 partido x. Bien, como ahora tenemos una igualdad de el logaritmo de algo igual al logaritmo de algo, pues estos logaritmos los vamos a poder tachar. Y nos va a quedar, ¿cómo? La ecuación nos va a quedar que tendremos que tener que esto que tiene este logaritmo dentro tiene que ser igual a esto que tiene el otro logaritmo dentro. Es decir, x elevado a 1/2 partido x al cuadrado deberá ser igual a 2 partido x. Aquí ya vamos a poder utilizar el x elevado a 1/2, que nos va a venir mejor que la raíz. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una división de potencias de la misma base, imagínate, tenemos a elevado a b partido a elevado a c. Pues esto es igual a elevado a b menos c. Como aquí tenemos dos potencias de la misma base, la base es x, pues nos va a quedar la misma base elevada a 1/2 menos 2. Y esto va a ser igual a 2 partido x. 1/2 menos 2
El 2 lo vamos a poner como 4 partido 2. 1 medio menos 4 partido 2 es igual a x elevado a menos 3 medios, y esto deberá ser igual a 2 partido x. Como hemos dicho que la x es mayor o estricta que 0, entonces la x es obviamente distinta de 0. Por lo tanto, vamos a poder multiplicar en ambos lados de la igualdad por x de esta forma, para así poder quitarnos esta x del denominador. Aquí vamos a tener x por x elevado a menos 3 medios. Esta x está elevada a 1, con otra propiedad de las potencias que nos dice que a elevado a b por a elevado a c es igual a la misma base y se suman los exponentes. Aquí volvemos a tener la misma base, que es x. Por tanto, x elevado a 1 más menos 3 medios, es decir, menos 3 medios. Este 1 lo vamos a escribir como 2 partido 2. Y esto va a ser igual a x dividiendo, x multiplicando, se va. Y nos queda 2. Ahora, aquí tenemos x elevado a 2 medios menos 3 medios es menos 1 medio, igual a 2. Vamos a borrar por aquí arriba y vamos a terminar de resolverla. Vale, tenemos x elevado a menos 1 medio tiene que ser igual a 2. Aquí, este x elevado a menos 1 medio lo vamos a poner en el denominador. ¿Por qué? Porque cuando tenemos a elevado a menos b, otra propiedad de las potencias, pues esto es igual a 1 partido a elevado a b, ya que el exponente es mejor tenerlo siempre positivo. Como aquí tenemos el exponente negativo, pues vamos a poner 1 partido x elevado a 1 medio. Y así ya lo tenemos positivo, igual a 2. Vale. Entonces, ahora x elevado a 1 medio, si utilizamos la propiedad que hemos borrado, pero que es la de ponerla en forma de raíz, pues nos va a quedar que x elevado a 1 medio es igual a la raíz de x. Es lo mismo que hemos hecho al principio del todo, pero al revés. Ahora nos conviene más tener la raíz. Y esto va a ser igual a 2. Vale. Aquí vamos a poner este raíz de x en este lado y nos va a quedar 1 igual a 2 por raíz de x. Y este 2 que está multiplicando, pues lo vamos a poner aquí dividiendo, por lo que nos va a quedar 1 partido 2 igual a la raíz de x. Lo que queremos calcular es el valor de x. ¿Cómo? Pues para quitar la raíz tendremos que elevar al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Aquí, raíz de x al cuadrado, raíz y cuadrado se va y ya nos queda la x. Ahora, esto es lo mismo que, lo voy a poner un poco más para abajo, es lo mismo que 1 al cuadrado partido 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Por tanto, 1 partido 4. Y aquí, como la raíz y el cuadrado se iban, pues ya nos queda x igual a 1/4. Por lo que ya tenemos la solución de nuestra ecuación logarítmica. Si hacemos una rápida comprobación, la vamos a comprobar de manera muy rápida, tenemos logaritmo de x elevado a 1 medio, que era lo mismo que raíz de x. Pero en vez de x vamos a poner 1/4. Por tanto, raíz de 1/4. Menos el logaritmo de x al cuadrado, es decir, 1/4 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual, ya vamos a borrar todas las propiedades, tiene que ser igual al logaritmo de 2 partido 1/4. Entonces, si hacemos una rápida comprobación, tenemos logaritmo de raíz de 1/4. La raíz de 1/4 es 1 medio, menos logaritmo de 1/4 al cuadrado, es decir, logaritmo de 1 partido 16. Y esto tendrá que ser igual al logaritmo de 2 partido 1/4 es logaritmo de 8. 2 partido 1/4 es 8, sí, está bien. Ahora, si aquí utilizamos esta propiedad que teníamos aquí escrita, la propiedad de la recta, nos queda que esto es el logaritmo de 1 medio partido 1 entre 16. Esto es, multiplicamos los dos que hay dentro, lo vamos a poner así, logaritmo de los dos que hay dentro, 2 por 1 es 2, y los dos de los extremos, que es 16.
Por tanto, esto nos da logaritmo de 16 entre 2, 8, que es lo que nos tenía que dar. Esto ha sido una comprobación rápida para ver que efectivamente x igual a 1/4 es la solución de la ecuación. Y con esto ya habríamos terminado de resolver nuestra ecuación logarítmica del vídeo de hoy.